Muy buenas. Antes de empezar quisiera disculparme por la falta de contenido que ha habido en estos últimos tiempos, porque no he tenido un tiempo libre para poder realizarlo. Pero bueno, a partir de la próxima semana, el sábado, ya estaré más disponible a realizar contenido. Así que bueno, volviendo a lo que nos compete, hoy estaremos viendo a Nana, la gata de aguas saladas, un nuevo soporte de elemento viento que ha llegado al juego. Así que bueno, veamos sus skills. Su ultimate incrementa el poder de los ataques básicos en un 60% por 4 turnos para sí misma. Además, incrementa el daño que recibe el objetivo frente a ataques básicos en un 30% por 8 turnos. Y esta ultimate tiene un cooldown de 4 turnos. Su ataque básico incrementa el poder de los ataques básicos del equipo en un 40% por 2 turnos. Su habilidad de líder, cuando hay 3 o más aliados de viento en el equipo, le otorga a todos los aliados Seagull Type. Y cuando hay 2 o más aliados atacantes en el equipo, se garantiza a sí misma Seal Toward Sea. Seagull Type incrementa el poder de ataque en un 40%, el poder de los ataques básicos también lo incrementa en un 100%, y cuando se realiza un ataque básico se hace un daño adicional al objetivo de un 65% del poder de ataque. Esto se lo otorga a todos los aliados. Ahora, el efecto que ella misma se otorga, Seal Toward Sea, al realizar un ataque básico incrementa el daño que recibe el objetivo en un 5% hasta un máximo de 10 stacks, dando un total de 50%. Su primera pasiva, al realizar un ataque básico, le otorga al equipo un escudo igual al 5% de la vida máxima de Nana por un turno. Al realizar una ultimate, se activa el siguiente efecto. Al hacer un ataque básico, hace un daño adicional al objetivo con 100% de su poder de ataque por 2 turnos. Su segunda pasiva, al realizar un ataque básico, hace un daño adicional al objetivo de un 50% de su poder de ataque. Su tercera pasiva incrementa la potencia de daño del equipo en un 10%. Y al realizar un ataque básico incrementa el daño del equipo en un 10% y se puede acumular hasta un 40%, ya que se puede stackear 4 veces. Su cuarta pasiva reduce el daño que recibe en un 5%, y su quinta pasiva le otorga inmunidad al sueño. Así que bueno, una vez visto esto, vamos a pasar a ver aspectos más generales del personaje. Así que bueno, continuamos. Ahora bien, Nana en posición de líder es muy simple. Su habilidad de líder, si la comparamos con personajes de permanente, son bastante parecidas, y tampoco es que aporten mucho, lo cual es un poco decepcionante, siendo que Nana es un personaje limitado. Pero bueno, también el hecho de que necesitamos 3 personajes de viento para poder activar la mejor parte de su habilidad de líder, que sería siendo el aumento de daño, restringe bastante, ya que muchos de los mejores personajes de viento, si queremos hacer una composición bastante decente, son limitados. Por lo tanto, no vamos a tener mucho acceso a ellos. Ahora bien, si hablamos de un monotipo de viento, llevar a Nana de líder tampoco es tan buena opción. Como dije, su habilidad de líder no es que aporte mucho y es bastante simple, siendo que la lana que la acompaña en su banner es mucho mejor opción para esta labor. Así que bueno, ahora pasando al punto en el que esta Nana resplandece más fuera de su posición de líder, ya que, como ya pudimos haber visto, esta Nana buffa los ataques básicos, y personajes que se centren en hacer daño con sus ataques básicos ciertamente lo van a agradecer y lo van a aprovechar muy bien.
siendo Caesar una de estas opciones. Caesar, uno de los personajes más fuertes del juego actualmente y más en su posición de líder. Así que bueno, una de las mejores composiciones que podemos armar con Nana es sin duda llevar a Caesar de líder, a un healer, el de tu preferencia, y Nana propiamente. También aquí pueden ver a Mesmia, que es un personaje que aumenta el daño con los ataques básicos. Pueden llevar personajes así, o personajes que aumenten el daño de forma general, como lo vendrían siendo Shizuka de Navidad. Ahora, pueden ver a Aiko. Aiko puede ser también un healer, y por lo tanto puede llegar a preguntarse alguno, ¿por qué llevar a Aiko si ya contamos con un healer? Aiko nos va a servir para poder rellenar la ultimate de Nana. ¿Y con qué fin queremos hacer esto? Con el fin de poder acumular, ya que si vemos la ultimate de Nana, la ultimate de Nana incrementa el daño que recibe el objetivo en un 30% si hablamos del ultimate a nivel 1. Y como pueden ver, dura 8 turnos este debuff, lo que da pie a poder acumularlo. Con esta composición puedes llegar a acumularlo 3 veces, lo cual si hablamos de un ultimate a nivel 1 sería un 90%. Y si vemos en esta gata poco salada y poquito invertida, claro, como no puede ser otra cosa, en nivel 5 es un 90%. Como dije, se puede llegar a acumular 3 veces con el equipo que acabo de mostrar. Y como pueden llegar a hacer los cálculos, sería un 270%. Ahora, hablando de acumular, Nana aprovecha ese punto muy a su favor. Es uno de los puntos más fuertes que tiene este personaje, ya que ya aparte de su ultimate, que podemos llegar a acumular y hacer unos debuffos bastante bestiales y muy groseros, podemos ver su ataque básico. Su ataque básico incrementa un 40% por 2 turnos. Esto quiere significar de que en el primer turno, al lanzar un ataque básico, tendremos un buffo de 40%. Pero si al siguiente turno realizamos un ataque básico, se sumaría y sería un 80% de buffo. Y si seguimos lanzando básico tras básico, ese 80% lo vamos a tener de forma permanente. Ahora bien, uno de los puntos importantes que tiene esta Nana, y es uno del punto que me ha gustado bastante, es que sus buffos no dependen de las estadísticas de Nana. Como pueden ver, aumenta un 40%. Ese 40% simplemente es un porcentaje que se suma a los personajes que queramos potenciar. Y como dije, no depende de las estadísticas. Como podemos ver aquí con Aiko. A ver si carga. Ya. Como podemos ver con Aiko, que si vemos su ataque básico, cura al equipo con un 75% de su poder de ataque. Ahí está la palabra clave. Poder de ataque. Este ataque básico depende de las estadísticas de Aiko. En cambio, el ataque básico de Nana y tanto su ultimate y sus pasivas tampoco dependen de estadísticas de Nana, lo cual es un gran beneficio, ya que un 40% bruto sumado de las estadísticas del personaje que queramos buffar, porque normalmente los atacantes tienen bastante ataque, vaya la redundancia, es un número que se va a poder notar bastante.
Y claro, más sumado que podemos acumular todos estos buffos, el daño que vamos a poder realizar aumenta de forma exponencial. Y claro, también da paso a que no requiramos darle una gran inversión al personaje para que funcione de forma adecuada, ya que como dije, solo es un porcentaje bruto, que no tiene que pasar por ningún porcentaje antes de poder aplicarse. Pero bueno, ahora, hablando de los puntos que podemos notar que esta nana flaquea bastante, es su pequeña dependencia a necesitar copias. Si bien con un 30% a nivel 1 es un debuff bastante considerable, que se puede llegar a acumular de forma normal sin necesidad de estar rellenando, se puede acumular de hasta un 60%. Y como podemos ver aquí con la Ultimate nivel 5, es con un 180%. Ahora bien, ¿por qué esa necesidad? Si bien un 60% a nivel 1 puede llegar a ser bastante notable, sigue siendo un debuff bastante bajo si lo comparamos con debuffos como por ejemplo el de Usagi Hime, que ella mete un debuff a todos los enemigos de hasta un 100% más de daño frente a ataques básicos. Y un 60% pues, si bien está cerca, se queda corto. Ya, y sin hablar del nivel 5, que bueno, así ya se pasa. Ahora bien, sacarle copias no es mala idea, siendo que aumentamos ese porcentaje, por lo tanto aumentamos nuestros daños. Así que bueno, otro punto que tengan en cuenta es también su intento de querer ser un sub DPS y aportar daño. O bueno, más que sub DPS, querer aportar daño. Y esto es malo, ya que si vemos su ultimate, su habilidad de líder y una pasiva que ella posee, la ayudan y otorgan la capacidad de hacer daño. Claro, nosotros no vamos a estar buscando hacer daño con un supporter, salvo cierto caso específico que sería siendo Valbright, que bueno, ese es un tema que no compete en este video, pero bueno. Nosotros no vamos a buscar hacer daño con un supporter, y más aún cuando una pasiva de ella se dedica exclusivamente a realizar ataques adicionales, lo cual la aleja un poco de su rol principal, que sería siendo soporte. Dar soporte al equipo. ¿En qué te beneficia que ella pueda hacer ataques adicionales? En nada. Si bien es un daño que, bueno, está ahí, existe el daño que ella puede hacer, existe, sin más. No es la gran cosa. Así que bueno, si hubiera sido una pasiva que se centrara más en ese rol de soporte, en ayudar al equipo, quizás, no sé, otorgar una curación o aumentar aún más el daño, o podría haber sido un mejor personaje. Que hoy, de forma ya, así nomás, ya lo es, pero aún así lo podría haber sido mucho más. Pero bueno, ahora, pudiendo concluir esto, Nana es simplemente un buen personaje, no es el mejor, tampoco lo va a ser, porque puede llegar a pasar de que en un futuro saquen un personaje especializado en ataques básicos de soporte, lo cual va a poder llegar a desplazar a esta Nana en estos equipos. Si bien ella puede llegar a ser muy polivalente, porque ataques básicos todos los atacantes realizan ataques básicos, Nana se puede llegar a quedar corta por el hecho de poder hacer daño y querer centrarse un poco en ello. Pero bueno, si tienes los recursos, la suerte y el cariño a Nana, puedes llegar
a ponerte en mente en sacarle copias, ya que créeme que va a ser una gran inversión, ya que como dije el daño va a aumentar de forma exponencial, y más aún si quieres centrarte en poder acumular ese debuff que tienes Ultimate, y que se puede hacer más de 3 veces, ojo, que he visto un loco que lo ha acumulado hasta 5 veces. No sé si se puede llegar a acumular más, lo dudo bastante, pero ahí está el dato. Así que bueno, de forma general, como dije, es un buen personaje. Pudo haber sido mucho mejor, ciertamente. Un punto que también a favor de ella es ese escudo del 5% de su vida, que si bien al haber mencionado 5% de su vida, ya te puedes dar una idea de que tampoco es para tanto. Y en cierto punto tienes razón. Un 5% no es para tanto, pero aún así se agradece. Se agradece que aunque Nana nos otorgue un gran potencial ofensivo, nos quiera dar un poco más de un pequeño potencial a la defensa. Ya que si bien llevamos un healer, un pequeño escudo que pueda retener daño se agradece. Ciertamente se agradece en algunos quests que puede llegar a jodernos con daños counter, etcétera, etcétera. Así que bueno, sin mucho más que aportar al personaje, siendo que es un supporter que simplemente nos da un potencial ofensivo. Y nada más, me puedo despedir. Así que bueno, así que cuéntenme, ¿la han sacado? ¿La planean sacar? ¿La han mimado? ¿O planean hacer simplemente un skip? Así que bueno, me despido, un gusto.